Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como le había mencionado en el video anterior, ¿sí? Lo que nos falta ver ahora es el cálculo de límites. ¿Cómo voy a usar esas propiedades que tengo, ¿sí? Para calcular el límite y no tener que estar haciendo el gráfico de todas las funciones. Esto es porque hay funciones que todavía no conocemos cómo se dibujan, ¿bien? Entonces, para despegarnos un poco del gráfico, ¿sí? Y ir viendo de qué otra manera lo puedo calcular a estos límites, ¿sí? Utilizando las propiedades. Entonces, recordemos un poquito las propiedades. Teníamos una propiedad para cuando tenía suma de dos funciones, cuando tenía resta, cuando tenía una función multiplicada por una constante, cuando tenía el límite del producto de dos funciones, el cociente de dos funciones y cuando tenía una función elevado a un exponente que era un número entero positivo, ¿sí? Estas eran las propiedades con las que yo contaba, ¿sí? Para poder calcular límites. Y desde ellas también podía desglosar otras, como que el límite de una constante es la constante, que el límite de x cuando x tiende a me da a, que el límite cuando x tiende a de x a la n es a la n, y que el límite cuando x tiende a de raíz enésima de x me da raíz enésima de a, ¿sí? Teniendo en cuenta si el n este es par o es impar, el signo que debe tener a. ¿Bien? Y otra propiedad era que si yo tenía una función polinomial o racional y a estaba en el dominio de la función, entonces yo podría decir que el límite de esa función cuando x tiende a es f evaluado en a. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos de cómo calcular los límites utilizando esas propiedades. Entonces acá vamos a tener el límite cuando x tiende a 2 de esta función racional. Acá también tengo otra función racional. Vamos a ir viendo distintas estrategias, ¿sí? Bueno, estas van a ser las propiedades, los límites que voy a querer calcular con las propiedades. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el 1, que tenía el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más 2x cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Bien. La propiedad, tengo un cociente de dos funciones. Acá tengo un polinomio, acá tengo otro. Bien. Acá tengo. Entonces la propiedad que me dice cuando tengo el cociente que puedo escribir esto. Puedo escribir el límite de la función que tengo en el numerador dividido el límite de la función que tengo en el denominador, siempre y cuando este límite me dé distinto de cero. Yo por ahora no lo sé, bien, pero voy a suponer que la puedo aplicar en cualquier, si no fuera así, en algún momento me va a dar algo extraño y voy a tener que borrar, ¿sí? Y volver a pensarlo de otra forma el ejercicio. Entonces, como tengo acá la suma y la resta, esta sería una función, esta sería otra, ¿qué me dice la propiedad de la suma y la resta? Que yo puedo calcular el límite cuando x de x al cubo, cuando x tiende a 2, el límite de 2x al cuadrado cuando x tiende a 2 y el límite de 1 cuando x tiende a 2. Y abajo hago lo mismo, aplico la propiedad del límite de una resta de dos funciones, pensando en el 5 y en el 3 como dos funciones. Entonces me queda el límite de 5 y el límite de 3x cuando x tiende a 2. Una vez que tengo esto, por ejemplo, acá tengo el límite de x al cubo, yo tenía una propiedad para esto. Me decía, es el límite de x elevado al cubo. Cuando tenía el límite de 2x al cuadrado, me dicen el 2 por el límite elevado al cuadrado. Y menos el límite del 1, que es una constante. ¿Bien? Y acá abajo también tengo el límite de 5 y el límite de 3x lo puedo escribir como 3 por el límite de x. ¿Bien? Sería bueno que se vayan anotando y teniendo a mano las propiedades cuando quieran. Entonces, una vez que tengo esto, voy a usar la propiedad de que yo sé cuánto es el límite de x cuando x tiende a 2. Es 2. Bien, entonces lo voy a reemplazar. Me va a quedar 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 1 y abajo voy a tener 5 menos 3 por 2. Quedaría 8 más 8 menos 1 sobre 5 menos 6 y eso nos va a dar menos 15. Fíjense que acá en el denominador, cuando terminé de hacer los cálculos, 5 menos 6. No me quedó 0. Eso me está indicando de que está bien. La apliqué bien a la propiedad porque el límite que tenía en el denominador no se anulaba. ¿Bien? Bueno, ahora,
Ustedes van a realizar muchos de estos, ¿sí? La idea acá es mostrarles que uno está aplicando las propiedades, pero la realidad es que cuando uno está en la práctica, hacer todo este detalle a veces es tedioso. Pero no quiere decir que no sea necesario. Es necesario para que uno sepa de dónde salen todos los pasos que hago. Es porque estoy aplicando las propiedades. Entonces lo que solemos hacer es no escribir el límite de x al cubo, todo este detalle, ¿sí? Sino escribirlo en una forma más resumida. Entonces vamos a ver el ejemplo siguiente. Tengo el límite de x al cubo más 4x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado más 5. ¿Qué yo estoy usando? Lo que estoy usando es ahora que esta función, ¿sí? Voy a tener el límite. Bien, esta es una función racional. Arriba tengo un polinomio y abajo tengo otro polinomio. La función racional me dice puedo calcular el límite del numerador, el límite del denominador, siempre y cuando el de acá abajo no se me anule. Bien, vamos a hacer como antes. Voy a suponer que no se anula. Cualquier cosa en algún momento me dará algo absurdo y tendré que volver para atrás y buscar otra forma de calcular el límite. Entonces, ¿qué es lo que estoy usando acá en este paso que apareció? Yo lo que estoy usando es que tengo que calcular el límite de una función polinómica. Y hay una propiedad que me dice, mira, si vos tenés una polinómica o una racional, ¿cómo calculo el límite? Y directamente calcular, reemplazar la tendencia de x en la función. Entonces eso hice. Menos 1 al cubo, más 4 por menos 1 al cuadrado, menos 3. Y abajo tengo menos 1 al cuadrado, más 5. ¿Sí? Lo que hay que tener presente es que esto de reemplazar la tendencia en las x de las funciones solo se puede hacer cuando la función es polinómica, racional, y la tendencia pertenece al dominio de la función con la cual estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, acá es más directo, no aplico todo el detalle de las propiedades y directamente resuelvo. ¿Sí? Y me queda arriba 0, abajo 6, otra vez en el denominador me quedó 6, no me quedó 0, por ende estuvo bien aplicada la propiedad y el resultado de este límite es 0. Bueno, a ver, avancemos ahora con algunos otros ejemplos, pero lo que nos vamos a encontrar ahora con los ejemplos que siguen es que cuando uno quiere aplicar la propiedad se da cuenta que no está cumpliendo con las condiciones, por ende, ¿sí? Tengo que hacer algunos cambios, ¿sí? Para poder aplicarlas. Entonces tengo el límite de x al cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado menos x, cuando x tiende a 1. Yo voy a, si calculo el límite de arriba, no lo escribí acá porque no voy a poder aplicar la propiedad como ya se los dije antes, entonces yo digo, bueno, observemos que el límite de x cuadrado menos x me da 0, el que está acá. El límite de este me da 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mira, esta es una polinómica, entonces lo que hice fue reemplazar directamente el 1 acá y me da 0 el límite. Entonces ya la propiedad del cociente no la puedo aplicar porque me exigía que el límite del denominador sea distinto de 0. Pero además tengo otro inconveniente, que si yo calculo el límite del numerador, como es una polinómica, otra vez reemplazo 1, 1, me quedaría 2 menos el 2, 0, el límite también me queda 0. Entonces, en estos casos uno dice que este límite es de la forma indeterminada 0 sobre 0, y así lo escribo. Nunca voy a escribir el límite es igual a 0 sobre 0. Esto no es que está mal. Hay un error conceptual el escribir igual 0 sobre 0, porque cuando uno pone igual quiere decir que este es el resultado, y le estoy poniendo un resultado que no es resultado, porque esta operación, esta cuenta, como lo quieran llamar, no está definida. Bien, entonces nosotros ponemos así, este límite es de la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Y qué hacemos en estos casos que no puedo aplicar la propiedad? La idea es trabajar con estas expresiones, buscar algo equivalente. Equivalente quiere decir que yo haga transformaciones válidas, ¿bien? Para que quede escrito de otra forma el límite y sí me permite aplicar las propiedades. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? En este caso yo lo que miro es que tanto en el numerador como en el denominador tengo polinomios. Si tengo polinomios los puedo factorizar. Y al factorizarlo los escribo de una forma equivalente. Entonces acá se aplican ambas caras, pueden encontrar las raíces y acá abajo puedo sacar factor común x, ¿bien? Y lo escribo de esta forma. Al escribirlos así, uno se da cuenta que puede simplificar este x menos 1 con este x menos 1. Entonces nos va a quedar el límite de x más 2 sobre x. Y ahora,
que hice la transformación, lo escribí de otra forma, simplifiqué y me quedó esta expresión equivalente, voy a ver si puedo aplicar las propiedades. Fíjense, me quedaría el límite de x. El límite de x va a ser 1. Es decir, este del denominador no se anula, por ende aplico, ¿sí?, la propiedad. Me quedaría el límite de x más 2 cuando x tiende a 1 sobre el límite de x cuando x tiende a 1. Como estos dos son polinomios, reemplazo directamente y me queda 3 sobre 1, que es 3. Y este sería el resultado, ¿sí?, de mi límite. Entonces, me encontré con un límite, bien, que tanto el límite del numerador como el denominador tendría a 0, decimos que es de la forma 0 sobre 0, nunca escribo igual 0 sobre 0, y la estrategia acá, como eran polinomios, era factorizar para poder simplificar, y una vez que tengo la expresión equivalente, aplico las propiedades porque el denominador no se me está anulando, ¿sí? Y así puedo terminar de calcular mi límite. Algo para observar es que en esta función que tengo, que yo le calculé el límite, x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado menos x, no tengo el 1 en su dominio, ¿sí? Porque como me anula el denominador, no está en el dominio. Es decir, tengo una función, ¿sí?, que no está definida en 1 y aún así su límite existe y vale 3. Es decir, alrededor del 1 está tomando valores mi función y están cercanos al 3, pero justo en el 1 tengo un hueco, ¿sí? Tengo un vacío porque no tengo imagen para el 1. El otro ejemplo, ¿sí?, que tenemos para analizar es el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x al cuadrado menos 9 sobre x. Si yo miro el denominador y digo, mira, si le tuviera que calcular el límite a x cuando x tiende a 0, que me da 0. Listo, ya no puedo aplicar la propiedad del cociente. Por ende, ¿sí?, tengo otra vez, lo de arriba también se me anula cuando x vale 0. Entonces me queda otra vez de la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué puedo hacer acá? Acá tengo dos caminos. Un camino es ver que en el numerador tengo una diferencia de cuadrado. Y puedo desarrollar esa diferencia de cuadrado, ¿sí?, para cambiar la expresión y buscar algo equivalente. Entonces, planteo otra vez el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x al cuadrado menos 9 sobre x y desarrollo mi diferencia de cuadrado. ¿Bien? Una vez que desarrollé la diferencia de cuadrado, lo que voy a hacer es tratar de suprimir paréntesis y resolver todo lo que pueda. En el primer corchete tengo 3 más x entre paréntesis menos 3. Si eso yo lo resuelvo, me va a quedar x, porque los 3 se me cancelan. 3 y menos 3 se cancelan. En el otro corchete tengo 3 más x más 3, y en ese caso me queda 6 más x. ¿Bien? Y abajo queda x en el denominador, que no sufrió ningún cambio. Con esta expresión equivalente puedo simplificar x arriba y abajo, entonces me va a quedar el límite de 6 más x sobre 1, como en el numerador me quedó 1, el límite sí va a existir porque es una constante, y arriba tengo un polinomio, directamente reemplazo x para calcular el límite como me dice la propiedad, y me queda 6. Bien, cuando x tiende a 0, me queda 6 más 0 es 6 sobre 1, 1. Bien. Acá algo que por ahí hasta ahora no les he dicho, que una vez que uno calculó el límite, que ya hizo tender, en este caso x a 0, no se escribe más límite, se pone el resultado. Si yo pusiera el límite cuando x tiende a 0 de 6, eso está mal, porque el 6 es el resultado de haber calculado el límite. Es como cuando uno calcula la raíz cuadrada de 4, pone 2, no pone raíz de 2. ¿Sí? Una vez que uno terminó de hacer la operación, no se escribe más, ¿sí?, o no se indica más la operación, en este caso sería el límite. Bueno, pero yo les dije que este ejercicio tenía una particularidad. Podíamos de dos formas pensarlo. Otra forma es que tengo en este límite, tengo el cuadrado de un binomio. Tengo 3 más x al cuadrado. Entonces lo puedo pensar de otra forma, este límite. ¿Cómo lo puedo pensar? Lo puedo pensar en decir, bueno, en lugar de hacer la diferencia de cuadrado, voy a desarrollar el cuadrado. Entonces me queda 9 más 6x más x al cuadrado menos 9 sobre x. ¿Bien? Otra vez, fíjese en cada paso que yo hago, coloco el límite porque esta operación o todavía no he hecho tender a x a nada. ¿Bien? Entonces el límite se sigue escribiendo. Si opero en el numerador, me va a quedar 6x más x cuadrado sobre x. Acá arriba en el numerador puedo sacar factor común x.
Bien, y eso me permite simplificar con la x que tenía en el denominador, entonces nos vuelve a quedar el límite de 6 más x sobre 1. Bien, ahora hago tender x a 0, entonces como esto tiende a 0, este límite nos da 6 nuevamente. ¿Sí? Acá tenemos dos formas de resolverlo. Cada uno utiliza la que le quede más cómoda o lo que se sienta o recuerde, si recuerda hacer la diferencia cuadrada, hace diferencia cuadrada, o si no, hace el cuadrado de un binomio. ¿Bien? Bueno. En el ejemplo 5, tengo el límite cuando x tiende a 8 de la raíz cúbica de 8 menos 2 sobre x menos 8. ¿Bien? Yo como acá abajo tengo un polinomio, uno piensa y dice, bueno, si tengo un polinomio, me dicen que el límite es directamente reemplazar. Si yo reemplazo, me queda 8 menos 8, es 0. El límite del denominador se me anula, por ende la propiedad del cociente no la voy a poder aplicar. Pero además, ¿sí? Acá arriba tengo raíz cúbica de 8. Entonces, para esto también tenía una propiedad. ¿Qué me decía? Evalúalo directamente. Pongo el 8 acá, me queda la raíz cúbica de 8. Es 2 menos 2, 0. Tanto arriba como abajo se me anulan. ¿Bien? Yo la cuenta no la hago mental para darme cuenta de que esto tiende a 0 y esto de acá abajo también tiende a 0. Entonces es de la forma, es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Bien? Eso nos lleva a tener que buscar otra herramienta. ¿Qué nos sucede en este límite? Que al aparecer acá la raíz cúbica de x ya no tenemos polinomio. Entonces el factorizar, la diferencia de cuadrado, el cuadrado en binomio, son herramientas que no nos sirven. Entonces, en estos casos lo que se suele hacer es lo que se le llama un cambio de variable. ¿Sí? Es poner otra cosa acá en el lugar de la x que me permita modificar esto. Fíjense que si yo no tuviera la raíz cúbica de x, esto sería un polinomio. ¿Bien? Y podría trabajar de alguna manera. Entonces la idea es sacar esta raíz cúbica. ¿Cómo yo puedo hacer desaparecer esa raíz cúbica? Mira, esa raíz cúbica la puedo llegar a hacer desaparecer si la aplico a algo que está elevado al cubo. Porque la raíz cúbica de algo que está elevado al cubo, simplifico el cubo con la raíz cúbica y ya no tengo más raíz. Entonces la idea es hacer ese cambio de variable, es decir, que x esté al cubo. Bien, a la x la voy a reemplazar por algo que está elevado al cubo porque necesito que me dé, que se pueda simplificar. Pues, en este caso con 3 me alcanza, podría ser 6 porque 6 también se simplifica con el 3, bien, y la raíz se me va a ir. Acá pongo el exponente que yo necesite para que la raíz se vaya, puede ser 3 o algún múltiplo de 3. Acá a mí con 3 me alcanza, bien. Entonces ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a cambiar la variable acá, tengo que fijarme a qué va a tender esta nueva variable, la t. Entonces voy a mirar la igualdad. Esta x tiende a 8. Entonces yo voy a pensar, t, ¿a qué valor tiene que tender para que me dé 8? Entonces tiene que tender a 2. ¿Vean? Entonces trabajo con la igualdad para ver las tendencias. Si x tiende a 8, quiere decir que este t tiene que tender a 2 para que 2 al cubo me dé 8 y se cumpla la igualdad. Entonces así vamos ahora a escribir. Este era mi límite original con variable x tendiendo a 8 y lo voy a escribir ahora como el límite cuando t tiende a 2 de la raíz cúbica de t al cubo menos 2 sobre t al cubo menos 8. Simplifico como habíamos dicho, lo que queríamos hacer era simplificar el cubo con la raíz cúbica y me queda t menos 2 sobre t al cubo menos 8. Y logré tener dos polinomios, de variable t, pero son dos polinomios. Arriba tengo t menos 2, ya no se puede factorizar más, pero este t al cubo menos 8 lo puedo factorizar con la regla de Ruffini usando como raíz el 2. ¿Sí? Entonces, cuando hago eso, me queda el límite de t tendiendo a 2 de t menos 2 y abajo tengo t menos 2 por t cuadrado más 2t más 2. Nuevamente, ¿para qué me sirve todo este cambio? Para poder simplificar t menos 2. Nos queda el límite de 1 sobre t cuadrado más t más 2 cuando t tiende a 2. Y como en el denominador me queda un polinomio, la propiedad me dice que calcular el límite es reemplazar. El límite de 1 me va a dar 1 porque es una constante y el límite de este polinomio es reemplazar a t por 2. Y eso nos queda un décimo. ¿Sí? Bueno, el próximo ejemplo nos
nos aparece acá, tengo el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado menos 4 sobre el valor absoluto de x más 2. ¿Qué nos aparece acá? Lo que nos aparece es un valor absoluto. Ahora, si yo tengo un polinomio, mira, cuando x tiende a menos 2, esto va a tender a 0. Y acá, si x tiende a menos 2 más 2, también va a tender a 0. Entonces es de la determinación 0 sobre 0. Y lo que uno mira acá es que, mira, si yo no tuviera las barras y desarrollo esta diferencia de cuadrado, voy a poder simplificar el x más 2. Entonces lo que estoy queriendo decir es, mira, lo que nos conviene hacer es sacar esas barras. ¿Cómo saco esas barras? Bueno, para poder sacar esas barras voy a tener que aplicarle la definición al valor absoluto de x más 2. Esto me queda x más 2 si x más 2 es mayor o igual que 0 o menos x más 2 si x más 2 es menor que 0. En definitiva, si trabajamos acá estas condiciones, lo que me dice es, el valor absoluto de x más 2 es x más 2 si x es mayor o igual que menos 2. Y es menos x más 2 si x es menor que menos 2. ¿Qué me está diciendo esto? X mayor o igual que menos 2. Me está diciendo cuando la x está tomando valores mayores que el menos 2, la función vale x más 2. Cuando x está tomando valores menores que el menos 2 a la izquierda del menos 2, la función toma esta otra expresión. Esto nos da pie a plantear los límites laterales, ¿sí? Y usando esta definición yo voy a poder plantear los límites laterales. Cuando lo plantee por derecha voy a tener que usar esta expresión y cuando lo plantee por izquierda esta otra. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a menos 2 por derecha. Como es a derecha del 2, esto es positivo, entonces el valor absoluto me lo permite escribir así, como x más 2. Y ahí logré sacarme las barras de valor absoluto. Resuelvo la diferencia de cuadrado que tengo en el numerador, simplifico, me queda el límite de x tiende a menos 2 por derecha de x menos 2 sobre 1, y eso es menos 4. Y ahora planteo el límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda. Cuando me acerco por izquierda al menos 2, esto que tengo dentro del valor absoluto es negativo. Por ende, lo voy a reemplazar por menos x más 2. Nuevamente hago la diferencia de cuadrado, simplifico. La única diferencia que voy a encontrar ahora es que en el denominador, cuando simplifique el x más 2, me va a quedar un menos 1. Entonces, este límite me da 4. ¿Sí? Entonces, planteé los límites laterales por derecha, por izquierda. Por derecha me dio menos 4, por izquierda me dio 4. Los límites laterales son distintos. Por ende, uno puede afirmar que el límite de x cuadrado menos 4 sobre el valor absoluto de x más 2, cuando x tiende a menos 2, no existe. Bueno, nos estamos acercando al final, ¿sí? Y en toda esta lista de ejemplos que dimos al principio, ¿sí? Faltó un caso para analizar, que lo vamos a agregar ahora como para cerrar, ¿sí? Estos ejemplos, que es la estrategia del conjugado, ¿sí? Así la llamamos. Entonces, en este caso lo que tengo es el límite cuando x tiende a menos 3 de la raíz cuadrada de x más 2 menos 2 sobre x más 3. Acá en el denominador, bien, si yo hago tender x, ¿sí? Esto va a tender a 0. Y en el numerador, si yo a x acá lo hago tender a menos 3, me va a quedar raíz de 4, que es 2, menos 2, 0. Es decir, que tanto arriba como abajo tienden a 0. Entonces es una indeterminación 0 sobre 0. Tengo esta raíz cuadrada, ¿sí? Entonces la idea es poder sacar la raíz cuadrada. Una forma sería hacer la sustitución que hicimos en el ejemplo anterior. También es válida, ¿sí? Se podría hacer. Pero en este caso yo les quiero mostrar la estrategia del conjugado. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia del conjugado? Es multiplicar a esa fracción que yo tengo arriba y abajo por lo mismo. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por el conjugado de la expresión que tiene la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, arriba me queda raíz cuadrada de x más 7 menos 2 por raíz cuadrada de x más 7 más 2, y abajo tengo x más 3 por raíz cuadrada de x más 7 más 2. El denominador no lo voy a tocar, lo voy a dejar así como está, porque yo lo que necesito en un futuro es simplificar, y si desarrollo no voy a poder simplificar. Sí voy a desarrollarlo de arriba, ¿por qué? Porque arriba tengo la multiplicación de dos conjugados.
Esto es el desarrollo de una diferencia de cuadrado. Entonces lo voy a escribir como el primer término al cuadrado menos, ¿sí?, el otro término que es 2 al cuadrado. Y abajo, como les dije, lo dejo como está para poder simplificar. Al tener la raíz elevada al cuadrado voy a poder simplificar, ¿sí? No hace falta valor absoluto porque como tengo aplicado raíz ya se entiende que esto tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces nos va a quedar x más 7 menos 4 sobre todo el denominador que tenía antes. Opero en el numerador, logro obtener x más 7, más 3, abajo también tengo x más 3, así que voy a poder simplificar, y me va a quedar el límite de 1 sobre raíz cuadrada de x más 7 más 2. Llegué a la expresión equivalente, y ahí ahora vuelvo a analizar la tendencia. El límite de 1 es 1. Y el límite de esta expresión que tengo abajo cuando x tiende a menos 3, este tiende a menos 3, me va a quedar raíz de 4, que es 2 más 2, 2. El resultado es un cuarto. ¿Sí? Bueno, lo bueno sería que, aunque el video por ahí se hace bastante largo por la explicación, que lo vuelvan a mirar, que tomen nota de las propiedades, de los ejemplos, de cuáles son las estrategias que hay cuando tengo raíces, cuando tengo polinomios, ¿sí? Como para poder estar en condiciones de ir a trabajar en el práctico, ¿sí? Espero que les sea útil, ¿sí? Cualquier duda o sugerencia que quieran hacer lo pueden hacer en el foro correspondiente de apuntes, y hasta la próxima y que tengamos una buena semana de trabajo.